En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a aprovechar esta oportunidad que tú nos concedes de crecer en el conocimiento de tu mensaje de salvación y de profundizar en tu amistad. Lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ayer estuvimos hablando de lo esencial de la fe cristiana. Lo esencial del cristianismo, repito, porque creo que es importante que se nos quede en la cabeza, no son unas verdades que creer, unos ritos que celebrar, unas normas morales que cumplir. Lo esencial del cristianismo es el encuentro con una persona, con Cristo. Porque nos guiamos de Él, nos guiamos de sus enseñanzas y queremos vivir como Él nos ha propuesto. Pero lo primero y principal no son nuestras ideas ni nuestros propósitos. Lo primero y principal es el encuentro con su misericordia. Es su misericordia la que nos puede transformar. No son nuestros esfuerzos los que nos llevan a Cristo. Es Cristo el que viene siempre a nosotros. Es Cristo el que toma siempre la iniciativa. San Juan de la Cruz dice que el principal amador es Cristo. Y por mucho que el alma busque a su amado, mucho más la busca su amado a ella. Pues esto es lo que tenemos que ser plenamente conscientes. Él lleva siempre la iniciativa, nos busca, nos llama, y nosotros lo único que podemos es abrirnos a su gracia, intentar responder con la fe a su revelación, a su palabra, a su cercanía. Y decíamos que la palabra creer en español viene del latín crere, que viene de cortar, poner el corazón en manos de alguien. Se entiende pues con confianza, dice San Pablo. Poner mi corazón en manos de alguien que merece la pena. Y decíamos que también creer en hebreo significa construir sobre algo sólido, estable, sobre un cimiento inamovible. Muchas veces los salmos dicen que el Señor es mi roca, es mi fortaleza, que sobre Él puedo construir mi existencia. Bueno, pues esto es la fe, construir nuestra propia existencia, nuestra vida, sobre un cimiento sólido y estable, no sobre arenas, sino sobre la roca que es Cristo. Jesucristo el Señor tiene palabras de vida eterna, y Él nos lo ha dicho. Pasarán el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Y nosotros nos guiamos de su palabra, pero nos guiamos de su palabra porque hemos hecho experiencia de su perdón, de su ternura, de su misericordia, de su cercanía, porque hemos gustado de alguna manera del encuentro con Él. San Juan de la Cruz, bueno, los salmos también hablan gustar y ver qué bueno es el Señor. San Juan de la Cruz usa mucho esta expresión, gustar. En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda nuestra vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Dice que ha entrado en la bodega del amado, ha gustado el mosto de granadas gustaremos. Ha gustado este mosto que brota del costado de Cristo. Y las demás cosas ya no tienen sabor. Esto es como si ustedes comen un mango maduro tomado del árbol y después se van de viaje a Europa y se compran en el supermercado un mango llevado desde Centroamérica, que lo recortan verde, que lo llevan allí, que lo maduran artificialmente con gases, que le dan unas cositas de cera para que brillen mucho y parezca bueno, y lo abren y no sale a nada. A nada. Quien ha probado cualquier fruta madura tomada del árbol se da cuenta de la diferencia de cuando las maduran artificialmente. Pues así sucede. Quien ha gustado la dulzura de Cristo, quien ha gustado del encuentro con Él, descubre que todo lo demás a su lado, es poca cosa. Es poca cosa. Y entonces todo se relativiza. Queda algo sólido, firme, estable, que es Cristo y el encuentro con Él. Pues bien, Cristo lo primero que nos ha enseñado es el misterio de Dios. Nos ha enseñado que Dios es Padre. Fíjense que Jesucristo llama a Dios Padre
en los evangelios 130 veces, que se dice pronto, se dice pronto. En su oración siempre se dirige a Dios como Padre. Nos dicen los evangelios que él rezaba los salmos, que él bendecía la mesa, que él iba a la sinagoga, es decir, conocía las oraciones tradicionales de Israel, las practicaba. Pero las oraciones que recogen los evangelios no son esas. Esas ya se dicen, después de rezar los salmos salió para no sé dónde, después de bendecir la mesa, esas ya se suponen. Las oraciones que recogen los evangelios son aquellas más originales de Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú me escuchas siempre. Padre, yo sé que siempre estás conmigo. Padre, ruego por ellos, para que sean uno como tú y yo. Padre, glorifica tu nombre. Padre, manténnos en la unidad. Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Padre. La oración más hermosa quizás de todo el Nuevo Testamento y de toda la historia es aquella del capítulo 17 de San Juan, la oración sacerdotal de Cristo, después de la última cena, cuando en cierto momento ora por los discípulos, ora por la unidad de la diaria. Padre, no solo te pido por estos, te pido también por los que creerán a través de su testimonio. Fíjense, Jesús antes de morir oró por cada uno de nosotros, oró por mí, por los que creerán, por los que en el futuro tendrán fe. Gracias al testimonio de los creyentes, unos transmiten la fe a otros. Pues, si Jesús ya oró por nosotros en su vida mortal, ¿cómo no va a escuchar nuestras oraciones ahora? Y Él nos enseña a orar. Los discípulos, viendo esta manera de orar de Jesús, le decían, enséñanos a orar como tú oras. Porque es que ellos se daban cuenta que la oración de Jesús tenía algo de especial. No era solo repetir los salmos, no era solo repetir fórmulas aprendidas desde la infancia, no era solo conservar las tradiciones de Israel. Jesús se retiraba y estaba toda la noche en oración, se iba a la montaña, buscaba momentos para estar a solas con Dios solo, y se daban cuenta que en esta oración había algo especial. Y entonces le dicen, Señor, enséñanos a orar como tú oras. Juan el Bautista había enseñado a orar a sus discípulos de una manera peculiar. Juan el Bautista predicaba, conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Y al inicio de su predicación Jesús también decía, conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Quizás al inicio la oración de los discípulos de Jesús fuera como la de Juan, una oración pidiendo la manifestación del reino de Dios. Pero en cierto momento estos discípulos, algunos de ellos habían sido discípulos de Juan, como Andrés y Juan el Evangelista. En cierto momento estos discípulos dicen, eso ya no nos basta. Ahora queremos aprender a orar como Jesús ora. Porque se daban cuenta de que hay algo especial en esta oración. Y Jesús les dice, de acuerdo, cuando ustedes oren lo único que tienen que hacer es hacer lo que hacen. Tener una relación de confianza absoluta con el Padre del cielo. Por eso les invita a llamar a Dios Padre. Pero el Padre Nuestro no es otra fórmula más para aprender de memoria. El Padre Nuestro crea una manera de relacionarnos con Dios. Jesucristo, cuando llama a Dios Padre, nos está revelando quién es Dios. Dios es el Padre amoroso. Pero nos está revelando quién es Él mismo. Él es el Hijo. De hecho, en el bautismo, Él escuchó, tú eres mi Hijo, mi amado, mi predilecto, en quien yo encuentro mi complacencia. Entonces Jesucristo se sabe Hijo amado y dice, ustedes para orar lo que tienen que hacer es la misma experiencia, tienen que saberse hijos amados de Dios, tienen que escuchar esta palabra dirigida a ustedes. Cada uno tiene que sentirse el Hijo amado, predilecto, en quien el Padre encuentra sus complacencias. Hijo mío eres tú. Jesucristo nos invita a la confianza. Basta leer el Sermón de la Montaña. No anden agobiados por lo que van a comer o lo que van a vestir, que su cuerpo vale más que el vestido, que su vida vale más que la comida.
Busquen el reino de Dios. Lo demás se les dará por añadidura. No anden agobiados por el mañana. ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? A cada día le basta su afán. Ni uno solo de los cabellos de su cabeza se cae sin que mi Padre del cielo lo sepa. Jesucristo insiste en que tenemos que vivir en esta confianza, con la confianza de un niño que se abandona en manos de su Padre. Un niño sabe que necesita todo de su Padre. Por eso nos enseña a orar en el Padre Nuestro diciendo: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Yo les decía ayer que los judíos tienen prohibido nombrar a Dios por respeto al santo nombre. Entonces, para indicar que Dios hace algo, se utiliza una fórmula literaria que llaman el pasivo teológico. Vamos a ver si yo consigo explicar esto sin meterme en cosas demasiado complicadas. Yo puedo decir en español, ¿cómo se llama usted? Ana come patatas. Ana es el sujeto activo, comer es el verbo, es lo que está haciendo, las patatas es el objeto directo, que es lo que comen las patatas. Pero puedo decir la frase en pasiva y decir: las patatas son comidas por Ana. Eso hace que las patatas son el sujeto pasivo, adquieran cierta importancia en ese momento del discurso. ¿No es lo mismo? Es lo mismo, pero no es lo mismo decir: el señor Fernández diseñó esta iglesia. Esta iglesia fue diseñada por el señor Fernández. Se pone el acento en una cosa o en otra. Pues bien, tanto en hebreo como en griego, cuando se usa una frase en pasivo, este libro es leído por mí, estas patatas son comidas por mí, esta iglesia ha sido diseñada por no sé quién, hay que decir siempre quién es el sujeto activo. Yo no puedo decir: se han comido las patatas. En español sí, pero si yo dijera en hebreo o en griego: se han comido las patatas, sin decir quién, se entendería que las patatas se han comido a sí mismas. Yo no puedo decir ni en hebreo ni en griego: han construido una casa ahí. Una casa ha sido construida. Si no digo quién lo ha hecho, bueno, en inglés también hay que decir siempre el sujeto, pero si yo en hebreo no digo quién es el sujeto, se diría que la casa se ha construido a sí misma, y eso es imposible. Pues entonces, para decir que Dios ha hecho algo, como siempre hay que decir el sujeto, basta decir en pasivo: esta casa ha sido construida, estas patatas han sido comidas. Cuando se dice eso, ya se sabe que es Dios el sujeto. Por ejemplo, ustedes llamen y se les abrirá. Es una manera hebrea de decir: llamen y Dios les abrirá. Ustedes pidan y se les dará. Es una manera hebrea de decir: ustedes pidan y Dios les dará. De hecho, fíjense que hasta el presente, en las liturgias orientales, en griego no se dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se usa la forma antigua: sé bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si se dice sé bautizado, se supone que es Dios el que lo dirige. Tampoco se dice: yo te absuelvo de tus pecados, sino sé perdonado de tus pecados. El ministro es solo intermediario, pero tiene que ser Dios el que realice la obra. Pues bien, en el Padre Nuestro le estamos pidiendo 7 cosas a Dios. Pero a veces pensamos que cuando decimos en el Padre Nuestro, que se cumpla tu voluntad, estamos diciendo: Padre, queremos cumplir tu voluntad. No, estamos diciendo: Padre, tú cumple tu voluntad. Se lo estamos pidiendo a Él. Cuando le decimos a Dios: santificado sea tu nombre, no estamos diciendo: Padre, que digamos que eres santo, santo, santo. No. El nombre de Dios es Dios mismo. Y que Dios manifieste su santidad es que se manifieste como Él es, que nos manifieste su corazón. Hay muchos textos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento muchas veces aparece este tema de la santidad de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 36 de Ezequiel, dice: mi nombre ha sido invocado sobre ustedes y ustedes han profanado mi nombre, pero yo, por la santidad de mi nombre, los voy a reunir de los pueblos donde están dispersos. Les voy a purificar con agua pura, les voy a dar mi Espíritu Santo, voy a renovar mi alianza, no porque ustedes se lo merezcan, sino por la santidad de mi nombre.
Yo voy a manifestarles caminos de amor y de misericordia, no porque ustedes se lo merezcan, sino por la santidad de mi nombre. Es decir, porque yo soy así. Cuando a Dios le decimos que manifieste la santidad de su nombre, o que manifieste su santidad, le estamos diciendo que actúe como lo que Él es, como Dios. Es decir, que actúe con misericordia, que realice su proyecto de salvación pensado desde antiguo, que nos dé el perdón y la paz. Cuando le decimos que establezca su reino, le estamos diciendo, Padre, nos comprometemos a construir tu reino. No, estamos diciendo, Padre, establece tu reino, sé tú nuestro rey. Pero nosotros sabemos que tu voluntad sobre nosotros, tu ley, tus deseos sobre nosotros son de salvación. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador y no que se convierte en que viva? El Salmo 118, pues el más largo del breviario, del Salterio, es una larga meditación sobre la ley de Dios, con distintos nombres. En cada versículo aparece un sinónimo. Los caminos de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, las enseñanzas de Dios. Y siempre yo alabo estas enseñanzas porque son enseñanzas que buscan nuestra salvación, nuestra felicidad, nuestra vida. Pues cuando le decimos a Dios que manifieste la santidad de su nombre, que establezca su reinado entre nosotros, o que realice su voluntad, le estamos diciendo lo mismo. Padre, cumple en nosotros el proyecto de salvación que tienes preparado para nosotros. No permitas que nuestros pecados destruyan tu proyecto. No permitas que nuestros pecados sean más fuertes que tu proyecto de amor. Manifiesta ese proyecto de amor en nuestra historia concreta. Por eso en cierto momento le pedimos el pan, que es lo que hace un padre. Miren, si no tuviéramos las primeras palabras del Padre Nuestro, no sabríamos a quién nos dirigimos. Santificado sea tu nombre, oh Santísimo, hágase tu voluntad, oh Todopoderoso. Venga a nosotros tu reino, oh Rey. Perdona nuestros pecados, oh Misericordioso. No dejes que caigamos en tentación, oh Providente. Libra a nosotros del mal, oh Bondad. Pero ¿quién es el que se cuida de dar lo necesario a su hijo? De protegerle, de alimentarle. El papá y la mamá. Por eso, aunque no tuviéramos el título, Padre Nuestro, cuando decimos, danos hoy el pan que necesitamos, sabemos que nos estamos dirigiendo a alguien que es padre y madre. Y le estamos pidiendo el pan para hoy. Claro, nosotros nos es más fácil decir, Señor, que me toque la lotería y no te vuelva a molestar más. 100 millones de dólares, me conformo con eso, ya no te molesto más. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a confiar cada día, a pedir cada día lo necesario. El pan, en la Sagrada Escritura, es lo necesario. De hecho, dice el libro del Génesis, ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero algunos han entendido, ganarás el pan con el sudor del de enfrente. No se quedan mirando mientras nosotros trabajamos. San Pablo llega a decir que hay algunos que están muy ocupados en no hacer nada. Pues a esos les recomiendo en el nombre del Señor que trabajen para ganarse el pan honradamente. Pues bueno, el pan en la cultura mediterránea, el norte de África, Asia Menor, Europa, es el alimento fundamental. Si Jesús hubiera vivido en Centroamérica, especialmente en épocas más atrás, habría dicho, ganarás tu tortilla de maíz con el sudor de tu frente. Y si hubiera vivido en Asia, habría dicho, ganarás tu plato de arroz. Y si hubiera vivido en África, ganarás tu masa de mijo. El mijo es una especie de alpiste, como el que comen los canarios. Y si hubiera vivido en el sur de América, pues habría dicho, ganarás tu patata, o tus patatas, tus papas, con el pan de tu frente. En todas las culturas hay un alimento rico en hidratos, fácil de cultivar, fácil de almacenar, que es el alimento esencial, porque es el más económico, porque es altamente digestivo, porque efectivamente se puede llevar de un sitio para otro y se puede almacenar bien. Las frutas, la carne y el pescado son muy difíciles de almacenar. Entonces,
las frutas se comen en la estación en que frutas. Hoy tenemos peras, cámaras y muchas otras cosas, pero antiguamente no. Entonces, el símbolo de lo necesario para sobrevivir era el pan. Por eso Jesús, en la última cena, utilizó el pan para hacerse presente. En la cena pascual se comía cordero y se comían unos dulces especiales que solo se hacían para ese día, hierbas amargas y otra serie de cosas, pero él utilizó el pan, lo ordinario, lo sencillo, lo común, lo económico, para decir, yo me hago presente en su vida de cada día. Pues bien, en el Padre Nuestro Jesús nos enseña a poner nuestras vidas en manos de Dios y a pedirle lo necesario. Pero el pan puede referirse al alimento, al vestido, a lo necesario para sobrevivir. Pero Jesús nos recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, cuando estamos pidiendo a Dios el pan que necesitamos, estamos pidiendo el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía. Le estamos diciendo, Padre, danos lo que tú sabes que necesitamos. Tú sabes mejor que nosotros, quizás necesitemos alguna corrección incluso, que no nos gusta, pero un azote de vez en cuando no nos viene mal. Y le estamos diciendo, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más. Yo te ofrezco mi vida, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque deseo darme, ponerme en tus manos, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Bueno, esta es una oración de Carlos de Foucault, no es mía. El caso es que Jesús nos dice, miren, ustedes cuando oren, llamen a Dios Padre. Pero repito, esto no es una fórmula para aprender de memoria, es una experiencia de vida. Ustedes relaciónense con Dios como un hijo con su papá, con su mamá, con confianza, pero atención también con obediencia. Un niño pequeño se fía de su mamá y aunque no le guste, la mamá dice que tiene que ponerse la vacuna y llorando y preparándose se la pone. Y la mamá dice que se tiene que ir a la cama y él quiere seguir jugando, pero se va a la cama al final. Un niño pequeño se fía de sus papás. Sabe que, miren, una niña de 5 años y de 8 dice, mi mamá es la más guapa, la más lista, la más fuerte, la más estupenda de todo el mundo. Ya cuando tiene 10 o 12, dice, mi mamá es lista, es guapa, es fuerte, pero no lo sabe todo. De vez en cuando se le enreda el celular y se lo tengo que arreglar yo. Y con el internet no se aclara mucho. Y cuando tiene 16, dice, mi mamá es la más tonta. Basta que ya diga blanco, yo digo negro. Cuando tiene 25, dice, voy a preguntarle a mi mamá, que seguro que ella me da un buen consejo. Y cuando tiene 50, dice, ay, si mi mamá estuviera aquí. Ella sí que sabía. Ella sí que sabe. Pues este proceso que nos sucede en la vida, nos sucede a nosotros con Dios. En nuestra infancia nos fiamos totalmente de Dios. Vivimos con sencillez, con naturalidad nuestra fe. Pero después llega un momento que somos como los adolescentes, que todo lo vemos mal, que queremos afirmarnos a nosotros mismos y para eso rechazamos a los demás. Y entonces todo lo que tiene que ver con Dios, con la Iglesia, nos parece anticuado y fuera de lugar, y no queremos saber. Tiene que llegar un momento en que tengamos esa madurez y decimos, Señor, soy más pequeño de lo que pensaba, necesito de ti mucho más de lo que pensaba, sin ti no soy nada, y por eso quiero volver a ser niño en tus brazos, quiero volver a ser pequeño en tus brazos. Es lo que Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Paz llamaba el camino de la infancia espiritual. Ante Dios tenemos que ser siempre como niños, sabiendo que cuando un niño pequeño está aprendiendo a caminar y se cae, la mamá no viene corriendo para castigar al niño, sino para abrazarlo, para levantarlo, para darle ánimos y una nueva oportunidad. Venga, que no ha pasado nada. No sé si en Costa Rica y como en España, pero las mamás dicen sana, sana, purito de ranas, si no se cura hoy, se curará mañana. Y le da un beso al niño y se queda más ancho que el agua, y ya no le duele. Pues así tenemos que hacer nosotros, como el niño que confía en su padre, porque cuando nosotros caemos en el pecado, Dios no viene corriendo a castigarnos,
viene corriendo a levantarnos, viene corriendo a darnos una nueva oportunidad, viene corriendo a ofrecernos su perdón. Pero claro, si nosotros pensamos que ya no necesitamos de Dios, que nos bastamos a nosotros mismos, que somos autosuficientes, este es el pecado original, desde el principio hasta hoy. No hay otro pecado, hay pecados, pero el pecado serio, tal como lo narra el libro del Génesis, es querer ocupar el lugar de Dios. Yo no necesito de Dios, me pongo en tu sitio. En el capítulo 3 es en el conocimiento del bien y del mal, porque así serán como dioses, es el querer ser dioses. Un poquito más adelante, la historia de la Torre de Babel es lo mismo. Quieren hacer una torre que llega al cielo para quitarle el medio a Dios y colocarse ellos en su lugar. Y esta es nuestra tentación. Nietzsche, que se pensaba que era muy moderno, dice: ya se ha terminado el tiempo de la minoría de edad, de estar sometidos a los divinos y a los dioses. Ahora es la época del superhombre. Nos bastamos a nosotros mismos, no necesitamos de nadie. Pues eso ya hablaba de Génesis, no hacía falta tanta historia para venir a lo mismo. Y eso es generación tras generación, el mismo pecado. El sentirnos como los adolescentes. Como los adolescentes que piensan que se bastan a sí mismos, que no necesitan de nadie, y no es verdad. Todos necesitamos unos de otros. Y cuanto más avanzamos en la vida, más necesitamos de los otros. Por eso Santa Teresita insiste que tenemos que vivir siempre en esa infancia espiritual, en esa confianza absoluta en un Dios que es Padre, que tiene un corazón paterno, que tiene unas entrañas maternas. Dios se ha ido revelando poco a poco en los textos del Antiguo Testamento. No siempre se presenta como Padre. Esto fue un largo proceso, porque Dios es un buen pedagogo. Y lo mismo que nosotros a un niño de 5 años, imagino que la gente sensata como usted, a un niño de 5 años no le habla de trigonometría, ni le habla de la ley de la relatividad, ni le habla de física cuántica, ni de cosas por el estilo. A un niño de 5 años se le enseña que se cuenta de 5 lobitos, viene la boda, blancos y negros detrás de la escoba. Cada país tiene sus tradiciones, pero más o menos son lo mismo, ¿no? Se le enseña las vocales, se le enseña a leer, después a sumar, después a restar, después a multiplicar, después a dividir, después podrá hacer ecuaciones y cosas más complicadas. Pero hay que ir poquito a poco, progresivamente. Es lo que ha hecho Dios con la humanidad. Leemos textos del Antiguo Testamento que a veces nos dejan extrañados. Pues no, es sencillamente que Dios se ha ido adaptando y se ha ido revelando de una manera lenta y progresiva, porque nuestras capacidades son limitadas. Entonces, los textos más antiguos del Antiguo Testamento no hablan de Dios como Padre, hablan de Dios como Santo, Kadosh. En hebreo significa distinto. Dios es distinto de todo lo que conocemos. Dios es distinto de todo lo que vemos, de todo lo que experimentamos. Por eso esa insistencia en la Biblia de no nombrar a Dios, por esa insistencia de que no se puede ver el rostro de Dios y quedar por vida, por esa insistencia de que no se puede hacer imágenes de Dios, porque Dios no se adapta a nuestras imágenes, a nuestros pensamientos, a lo que conocemos, a lo que vemos. Dios es más grande, es siempre distinto, es el totalmente otro. Esto es lo que más va a subrayar el Antiguo Testamento. Dios no se parece a nada que conocemos. Es distinto de todo lo que conocemos. Solamente cuando esto ya ha quedado bien afirmado, Dios puede manifestar su cercanía al pueblo de Israel. Y lo va a hacer con muchas imágenes, a veces presentándose como el buen pastor que busca las ovejas, a veces como el rey que quiere guiar a su pueblo, a veces como el esposo que ama a su esposa, a veces como el padre, a veces como la madre amorosa y tierna. Son imágenes que se van a ir desarrollando. La más común para hablar de la cercanía de Dios es la del esposo, porque así de alguna manera revela que Él respeta a cada uno de nosotros, que no se impone, sino que quiere establecer una relación de iguales, que se abaja para ser igual a nosotros. De hecho, alianza, nosotros traducimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero no habla de testamento la Biblia, sino de alianza. La alianza originalmente es el pacto patrimonial.
El acuerdo que se había entre los padres del novio y los padres de la novia. Ese acuerdo es la alianza. Pues bien, Dios establece una alianza, un pacto con nosotros. Y nos quiere tratar como un esposo que se desposa con nosotros. Hay muchos textos del Antiguo Testamento, todos muy hermosos, desde el profeta Oseas en adelante. Isaías, por ejemplo, dice: ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra desposada. Porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá por marido al Señor. El Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá Señor. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el desposo con su esposa, la encontrará tu Dios contigo, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá por marido al Señor. El Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá Señor. Por eso, al llegar la plenitud de los tiempos, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Convertir el agua en vino. Convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Había muchos ciegos, había muchos cojos, había muchas necesidades, pero el primer signo de Jesús es dentro del matrimonio para presentarse como el esposo que viene a cumplir con lo que han anunciado los profetas. El esposo que viene a unirse por amor a nuestras almas. Así Dios se ha presentado como un esposo amoroso, pero también utiliza las imágenes del padre que tiene paciencia, que guía a su hijo, que le educa, que le corrige, como un padre corrige a sus hijos, así Dios te corrige. O como una madre. Por medio del profeta Isaías dice: ¿puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? ¿Puede una madre abandonar al hijo que ha generado? Pues aunque ella lo haga, yo nunca lo haré. Esta es la revelación de Dios. No es normal que una madre abandone a su hijo, aunque puede hacerlo, puede darse, no es lo normal. Pero aunque una madre lo haga, yo nunca lo haré, dice el Señor. Dios se presenta, por lo tanto, como padre y como madre. Este tema de la maternidad de Dios está mucho más presente en la Biblia de lo que pensamos, ¿Cuántas veces han oído ustedes que el Señor es compasivo y misericordioso? ¿Lo han oído alguna vez? Muchas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Así comienza el Salmo 113. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad real, no está siempre acusando, no nos trata como merecen nuestros pecados, como está lejos el cielo de la tierra, se aleja de nosotros nuestras faltas, como está lejos el norte del sur, se aleja de nosotros nuestros pecados, pues Él se acuerda de que somos barro, conoce nuestra masa, como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Bueno, pues, fíjense, misericordia en hebreo se dice rejamín, misericordia. Rejamín es el plural de la palabra rejam. Rejam significa útero, el útero materno.
Ya les he dicho otras veces que en hebreo no hay palabras abstractas. Para decir alma, pues se utilizará la palabra nefesh, que significa garganta. Para decir espíritu se utiliza ruach, que es aire, viento. Son unas palabras que se usan con otro significado. Pues así sucede para hablar de misericordia. La misericordia es esa relación misteriosa que se establece entre una madre y el hijo de sus entrañas. Algo que nosotros no podemos entender, los varones. Aunque uno sea padre, no termina de entender la relación de una madre con sus hijos. Esa relación misteriosa, profunda, indisoluble que se establece entre la madre y el hijo que ha generado en sus entrañas, esa es la que Dios establece con cada uno de nosotros. En el profeta Oseas hay un texto que dice: debería abandonarte definitivamente. Te perdono 1000 veces y 1000 veces me dices que vas a cambiar y siempre te vuelves a olvidar de mí y te vas después detrás de los otros dioses. Debería olvidarme de ti, pero no puedo. Mi corazón no me lo permite. Mis entrañas, mis rejamín, son las entrañas. Rejam es el útero, el plural se usa para hablar de las entrañas y es la palabra que se utiliza para hablar de la misericordia. Mis entrañas se vuelven plural. Entonces, que Dios es misericordioso significa que Dios tiene entrañas maternales. Que Dios establece con nosotros la misma relación que una mamá con su hijo. Yo he dado muchas funciones de enfermos a moribundos en mi vida, no tantas como el Padre Pascual, que a estas alturas la ancianidad es un grado. Pero les puedo decir que la mayoría de las veces, las personas cuando están a punto de morir, a quien invocan es a su madre, mamá. Y aunque el que esté sirviéndoles sea la hija, sea la nieta, sea una enfermera, sea el médico, sea el cura, dicen mamá, la mayoría, mamá. Queda ahí en lo más profundo de nuestro corazón esa relación con la madre. Ahí queda. Pues esa relación es la que Dios voluntariamente ha querido establecer con cada uno de nosotros. Santa Teresita dice que Dios es más tierno que una madre. Y esta es la experiencia de Jesucristo. Por eso Jesucristo necesita estar continuamente en contacto con Dios. Por eso se retira a la soledad. Por eso pasa la noche entera en oración. Por eso se va a la montaña. Por eso se esconde para estar a solas con Él solo. Y cuando le digan: pero muchacho, ¿tú por qué actúas así? ¿Por qué te vas con los pecadores? ¿Por qué eres amigo de tanta mala gente? Él dice: pues si esto es lo que hace mi Padre del cielo. Mi Padre del cielo hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre justos e injustos. Yo no puedo hacer otra cosa. Mi Padre del cielo es como una mujer que ha perdido una moneda muy valiosa y va a la casa y enciende la lámpara y la busca, y cuando la encuentra, descansa y llama a las vecinas y dice: vengan conmigo a hacer una fiesta, vamos a tomarnos un tecito porque he encontrado esa moneda tan valiosa que se me había perdido. O es como un señor que tenía ovejas y pierde una que se va por los montes a buscar a ovejas hasta que la encuentra. Cuando la encuentra la carga sobre sus heridas, sobre sus espaldas, y sana sus heridas y la devuelve al redil y dice a los vedetos: felicitadme, vamos a hacer fiesta. Vamos a tomarnos juntos una copita de alcohol. Porque he encontrado la oveja, estaba yo preocupado, mira, aparece. O es como ese papá que tiene un hijo pequeño que se le escapa de casa y no le obliga a volver, ni lo encierra, le deja irse porque respeta su libertad, pero está siempre en la puerta esperando a que el hijo regrese. Y cuando el hijo regresa, hace fiesta grande y mata el ternero cebado, porque este hijo mío estaba muerto y ha resucitado. Y llega el hijo mayor y no lo acepta, y es el amor del padre el que hace hijos al pequeño y al mayor. De hecho, el pequeño llega diciendo: no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus siervos. Y le dice Dios: hijo. Y el mayor llega diciendo: ese hijo tuyo, yo ya no tengo nada que ver contigo, yo estoy trabajando para ti. Y el otro le dice: hijo, tú estás siempre conmigo
mío y todo lo mío es tuyo. Es la palabra del Padre la que nos hace hijos, a los que se van y a los que se quedan, a los pequeños y a los grandes. Es la palabra del Padre la que crea en nosotros esta nueva realidad. Pues bien, Dios en la Escritura se presenta como Padre, y eso significa que se interesa por nuestras cosas, que se interesa por nuestros sufrimientos, que se interesa por nuestras preocupaciones, que nos conoce por nuestro nombre, es decir, conoce nuestra identidad. Este Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que conserva a cada uno con su historia personal ante sus ojos, que dice, mira, eres preciosa para mí y yo te amo, tengo tu nombre tatuado en la palma de mi mano, estás ante mis ojos de día y de noche. Este Dios que se manifiesta como Dios amoroso, tierno, capaz de tener paciencia infinita con nosotros, de darnos siempre una nueva oportunidad, que no es lógico, es algo distinto, es esa relación materna que se establece ya desde el vientre entre la madre y el hijo. Este Dios es el que se nos ha revelado en Jesucristo. Y Jesucristo nos dice, llámenle a Dios Padre, mejor todavía, llámenle Abba. Abba en arameo significa papá, papito. Es como llamaban los niños hasta los 12 años a su padre. A partir de esa edad ya no le llamaban Abba, ya le llamaban Señor. Adonai, mi Señor, como después se utilizará también para Dios. Entonces, los niños pequeños podían llamar a su padre Papa, Abba. Y aunque el Nuevo Testamento se escribió en griego, y ya los lectores del Nuevo Testamento no entendían el arameo, sin embargo se conservó la palabra Abba y la tenían que traducir. San Marcos, por ejemplo, dice que Jesús oraba en el huerto de los olivos diciendo Abba, si es posible pase de mí este cáliz. Y tiene que hacer un paréntesis para decir qué significa Padre. Y San Pablo en 2 ocasiones ora diciendo, dice que el Espíritu Santo ora en nosotros clamando Abba, y tiene que decir que significa Padre, y que nos sentimos hijos de este alma. Por lo tanto podemos llamar Papá a Dios. Pero atención, Jesucristo dice que Dios es Papá, es decir, es cercano, es amigo, es compañero. Le podemos tratar de tú, con intimidad, pero al mismo tiempo añade Jesús que es Padre nuestro del cielo. Es decir, no es un Padre de la tierra como los que conocemos. Es más Padre que todos los padres y es más Madre que todas las madres, pero no es sin más un Padre como los que conocemos. Es Padre, cercano, amoroso, cariñoso, pero es el Padre del cielo. Hay que tratarle con respeto. Tenemos que intentar no hacernos ideas sobre este Dios. Hay que respetarle siempre en su identidad. Le podemos tratar de todo, porque es amigo y padre, pero le debemos tratar de vez en cuando de usted. Porque todo lo que podemos pensar sobre Dios es más pequeño de lo que es Dios. Y todo lo que podemos experimentar de Dios es una partecita tan pequeña de Dios. Dios es siempre más grande, Dios está siempre más allá. Dios es siempre el santo, el incomprensible, el totalmente único. Es Padre, pero Padre de la vida. Jesús, cuando habla del Padre, siempre distingue entre mi Padre y el Padre de ustedes. Jesús es mi Padre y el Padre de ustedes, sí. Pero de Él es de una manera distinta. De Él es de una manera especial. De nosotros es Padre por adopción. Solamente hay una ocasión en la que Jesús dice Padre nuestro, que es cuando nos enseña a orar. Nosotros podemos llamar a Dios Padre nuestro, es el Padre de Jesús, porque nos unimos a Jesús. Solo por eso. Si no, no podríamos llamar a Dios Padre.
Unidos a Jesús podemos llamarle Padre nuestro, Padre de todos. Y eso tiene sus consecuencias. Porque es fácil decir, Dios es mi Padre, y yo no tengo ningún mérito, es don de su generosidad. Pero amiga, tú te tienes que portar bien, porque si no, Dios no va a ser tu Padre. Pues no, Dios es Padre de todos, y esto me hace hermanos de los demás. Hay un himno del breviario que dice así: no vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy, y sé que estando con ellos tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón como quien huye a un exilio de aristocracia inferior, pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano no hay soledad, sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Dios es Padre, y a este Padre Jesucristo nos ha enseñado a pedirle el pan, lo necesario. Pero ahora se plantea un problema muy serio. ¿Cómo es posible que si Dios es Padre de todos y le pedimos todos el pan, haya personas que carecen de lo necesario, que pasan hambre y necesidad? Entonces tenemos que recordar que Dios nos ha dado la inteligencia y la libertad, y que en la tierra hay recursos de sobra para todos. Y tenemos que recordar que el 20% de la población tiene el 80% de los recursos. Y tenemos que recordar que cada año se tiran toneladas de trigo y de leche y de otros alimentos para que no bajen los precios. Y que se dejan campos sin recoger para que no bajen los precios. Porque las leyes del mercado no buscan la solidaridad. Y tenemos que recordar que nosotros mismos, aunque somos personas sensibles, muchas veces pues compramos comida de más, que se desperdicia, que hemos cocinado, que la tenemos que tirar porque se echa a perder. Y no es culpa de nadie, es culpa de todos. Que muchas veces nosotros dejamos toda la noche las luces prendidas, y no hacemos caso del aire acondicionado, y no hacemos caso. Y claro, la energía sube de precio, porque hay un consumo y quien más lo paga, pues se lo queda. Y nosotros la derrochamos y eso hace que no llegue a todos. Miren, en cierta ocasión Jesús, después de haber estado todo el día predicando a sus discípulos, le da pena a esta gente porque ahora tienen que volver a sus casas, están desfallecidos, no han comido nada en todo el día, denles algo de comer. Y los discípulos enseguida dicen, no, lo que tenemos es para nosotros, no hay para tantos, ¿qué vamos a hacer? Les caería una milita cada uno. ¿Qué es lo que dicen? Y al final se animaron y sacaron de allí 5 panes y 2 peces. Cuando pusieron sobre la mesa todo lo que tenían, Jesús hizo el milagro, multiplicó los panes para que llegaran para todos, pero tuvieron que poner todo lo que tenían. Santa Teresita dice que amar de verdad significa darlo todo y darse uno mismo. Eso es lo que nos cuesta a nosotros. Damos un poquito de lo que tenemos, de lo que nos sobra, pero amar, dice ella, es darlo todo y darse uno mismo. Esto es lo que hace Dios. Dios nos da todo y se da a sí mismo. Y esto es lo que nos propone Jesús. Y no es fácil. Pero esta es la propuesta de Jesús, esta es la revolución de Jesús, que aprendamos a darnos, a compartir, a perdonar, a tener sentimientos de misericordia como nuestro Padre los tiene con nosotros, a perdonar como Él nos perdona, a amar como Él nos ama. Siempre es la misma expresión la que utiliza Él. Ustedes sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. Sean misericordiosos como su Padre del cielo es misericordioso. Ámense unos a otros como yo los amo a ustedes. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Siempre lo mismo. No es que ya seamos capaces de amar, de perdonar,
de ser perfectos. Esta es la meta de nuestro caminar. Si somos hijos de tal Padre, la moral cristiana consiste en que vivamos como lo que somos. No es otra cosa. Ustedes son hijos del Padre del cielo, pues actúen como su Padre del cielo. Es lo que hacía Jesús. Jesús actuaba como hijo de tal Padre. Y a nosotros nos pide lo mismo, que nos parezcamos a este Padre. Que nos parezcamos en los sentimientos, en el corazón, en la mirada, a este Padre del cielo.